Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. El estado actual. 15. ¿Se está revelando Atlas? Ayn Rand. Conferencia dada en The For All Forum, en Boston, el 19 de abril de 1964, publicado en The Objectivist Newsletter, agosto de 1964. Como el título de este debate indica, su tema es la relación de los eventos presentados en mi libro, La rebelión de Atlas, con los acontecimientos reales del mundo de hoy. O, para poner la cuestión en la forma en la que a menudo me la han presentado, ¿es la rebelión de Atlas una novela profética o histórica? La segunda parte de la pregunta parece contestar la primera. Si algunas personas creen que la rebelión de Atlas es una novela histórica, significa que es una profecía exitosa. La verdad del asunto puede expresarse mejor de la siguiente manera. Aunque los aspectos políticos de la rebelión de Atlas no son su tema central ni su propósito principal, mi actitud hacia estos aspectos durante los años que me ocupó la redacción de la novela está contenida en una regla breve que había fijado para mí misma. El propósito de este libro es impedir que se vuelva profético. El libro fue publicado en 1957. Desde entonces, he recibido muchas cartas y he oído muchos comentarios que, en esencia, se resumen en lo siguiente. Cuando leí por primera vez La rebelión de Atlas, pensé que usted exageraba, pero luego me percaté repentinamente, al leer los diarios, de que las cosas que ocurren hoy en el mundo son exactamente como las que están en su libro. Y sí lo son, solo que aún más. La situación del mundo actual, los acontecimientos políticos, las propuestas y las ideas de hoy son tan grotescamente irracionales que ni yo ni ningún novelista jamás las podríamos poner en forma de ficción. Nadie las creería. Un novelista no podría lograrlo. Solo un político podría imaginar que él puede hacerlo. Los aspectos políticos de la rebelión de Atlas no son su tema, sino una de las consecuencias de su tema. El tema es el rol de la mente en la existencia del hombre y, como corolario, la presentación de un nuevo código de ética, la moral del egoísmo racional. La historia de la rebelión de Atlas muestra qué ocurre en el mundo cuando los hombres de pensamiento, los creadores y los innovadores en cada línea de emprendimiento racional comienzan una huelga y desaparecen en señal de protesta contra una sociedad altruista colectivista. Hay dos pasajes cruciales en La rebelión de Atlas que dan un resumen breve de su significado. El primero es una manifestación de John Galt. Solo existe una clase de personas que nunca estuvieron en huelga en toda la historia del hombre. Las otras se han detenido cuando lo desearon, presentando demandas, proclamándose indispensables. Los que nunca estuvieron en huelga son los que cargaron el mundo sobre sus hombros, lo mantuvieron vivo y soportaron toda suerte de torturas como único pago, pero nunca le han dado la espalda a la raza humana. Pues bien, ahora tienen su oportunidad. Que el mundo descubra quiénes son, qué hacen y qué sucede cuando se niegan a funcionar. Esta es la huelga de los hombres de razón, señorita Taggart. Es la huelga de la mente. El segundo pasaje, que explica el título de la novela, es: Señor Reeden, dijo Francisco con voz solemne y calma, si viera a Atlas, el gigante que sostiene el mundo sobre sus hombros, de pie, corriéndole la sangre por el pecho, con las rodillas dobladas y los brazos temblorosos, intentando hacer acopio de sus últimas fuerzas, mientras el globo pesa más y más sobre él, ¿qué le diría que hiciera? Pues no lo sé. ¿Qué podría hacer? ¿Qué le diría a usted? Que se rebelara. La historia de La rebelión de Atlas
presenta el conflicto de dos antagonismos fundamentales, dos escuelas filosóficas opuestas o dos actitudes opuestas hacia la vida. Para identificarlas en forma resumida las llamaré el eje razón-individualismo-capitalismo versus el eje misticismo-altruismo-colectivismo. La novela demuestra que el conflicto básico de nuestra época no es meramente político o económico, sino moral y filosófico, que la filosofía dominante de nuestra época es una rebelión violenta contra la razón, que la así llamada redistribución de la riqueza es solo una manifestación superficial del eje misticismo-altruismo-colectivismo, que la naturaleza real y el significado más profundo y último de ese eje es el antihombre, la antimente, la antivida. ¿Piensa que exageraba? Durante y después de la redacción de La rebelión de Atlas, mantuve un archivo que, formalmente, debería llamar una investigación o archivo de documentación. Para mí misma le llamo el archivo del horror. Déjeme darle algunas muestras de él. Aquí hay un ejemplo de la ideología moderna, de un seminario para graduados titulado La desconfianza de la razón, en Wesleyan University, en junio de 1959. Quizá en el futuro la razón dejará de ser importante. Quizá para guiarse en momentos difíciles, las personas no recurrirán al pensamiento humano, sino a la capacidad de sufrimiento humano. No a las universidades con sus pensadores, sino a los lugares y a las personas en peligro, los internos de asilos y campos de concentración, los indefensos tomadores de decisiones de la burocracia y los soldados desvalidos en las trincheras. Estos serán los que deberán alumbrar el camino del hombre, reformar su conocimiento del desastre en algo creativo. Puede que estemos ingresando en una nueva época. Nuestros héroes pueden no ser gigantes intelectuales como Isaac Newton o Albert Einstein, sino víctimas como Ana Frank, quienes nos mostrarán un mayor milagro que el pensamiento. Nos enseñarán cómo resistir, cómo crear el bien en medio del mal y cómo dar alas al amor en presencia de la muerte. Esto debería ocurrir. No obstante, la universidad todavía tendrá su lugar. Incluso el hombre intelectual puede ser un ejemplo del sufrimiento creativo. ¿Usted piensa que esta es una rara excepción, un extremo insólito? El 4 de enero de 1963, Times publicó el siguiente hecho noticioso. La función última de la sociedad. No simplemente los cerebros y las calificaciones deberían ser el criterio de las admisiones en las mejores universidades, dice Leslie R. Silverhouse, director de Haverford School, cerca de Filadelfia, en Journal of the Associations of College Admissions Counselor, alerta contra los altamente inteligentes, agresivos, personalmente ambiciosos, egoístas, socialmente indiferentes y despreocupados, porque estos brillantes y egocéntricos estudiantes tienen poco que ofrecer ahora o más adelante. Las universidades deberían estar listas para dar la bienvenida a otras buenas cualidades. ¿Quién dice que los cerebros y el desempeño motivado representan dimensiones de la excelencia? ¿No es la preocupación social una faceta de la excelencia? ¿No es excitante encontrar a un candidato que piense que ningún hombre vive para sí mismo? ¿Qué hay del liderazgo, la integridad, la habilidad para comunicar las ideas y la amistad? ¿Podemos descartar el entusiasmo espiritual? ¿Y por qué deberíamos omitir la cooperación con otros en buenas causas, aun con algún sacrificio desde el propio logro académico personal? ¿Qué hay acerca del refinamiento y la decencia? Nada de esto aparece en los puntajes de las carteleras universitarias, reprende Silverhouse. Las universidades mismas deben creer en el potencial de esta clase de gente joven. Considere el significado de esto. Si su marido, su esposa o su hijo tuvieran una enfermedad fatal, ¿para qué le serviría a usted la preocupación social del médico o su gentileza, así ese doctor haya sacrificado su propio logro académico?
Si nuestro país fuera amenazado de destrucción nuclear, nuestras vidas dependerían de la inteligencia y la ambición de nuestros científicos o de su entusiasmo espiritual y capacidad para comunicar amistad. No pondría un párrafo de esa clase en boca de un personaje de la farsa satírica más exagerada. Lo consideraría demasiado ridículamente grotesco, y empero esto se ha dicho, oído y discutido seriamente en una sociedad supuestamente civilizada. ¿Está usted inclinado a creer que las teorías de esta clase no tendrán resultado en la práctica? Cito de Rochester Times Union, del 18 de febrero de 1960, de un artículo titulado ¿Está acabándose nuestro talento? ¿Se acaba el talento en esta poderosa nación? En este punto de la historia, con Rusia y Estados Unidos en competencia mortal, ¿podría caer esta nación por falta de capacidad intelectual? El Dr. Harry Lionel Sheffield, presidente del Departamento de Antropología en el Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York, sostiene que hay un desasosiego creciente, aún no totalmente expresado, que el abastecimiento de capacidad se esté acabando. La profesión media, dice, está profundamente preocupada al respecto. Los estudios han mostrado que los estudiantes de medicina de hoy, tomando como base sus calificaciones, son inferiores en calidad a aquellos de una década atrás. Algunos portavoces de la profesión han sido proclives a atribuirle esto a la atracción dramática y financiera de otras profesiones en esta era espacial, la ingeniería y otros campos tecnológicos. Pero el Dr. Sheffield dice, esta parece ser una queja universal. El antropólogo habló ante un grupo de escritores científicos en Arley-on-Hudson. Este mismo grupo escuchó a unos 25 científicos durante un periodo de 2 semanas y oyó el mismo lamento de los ingenieros, físicos, un meteorólogo y muchos otros. Estos científicos, portavoces sobresalientes en sus campos, encontraron este tema de mucho mayor importancia que la necesidad de más dinero. El Dr. William O. Baker, vicepresidente a cargo de investigación en Bell Telephone Laboratories en Murray Hill, NJ, uno de los mejores científicos del país, dijo que se necesita mayor investigación, pero que no surgirá como resultado de poner más dinero. Todo depende de las ideas, dijo, no muchas, pero tienen que ser nuevas ideas. El Dr. Baker sostuvo que el Instituto Nacional de Salud ha aumentado en forma continua sus subvenciones, pero los resultados del trabajo han permanecido en el mismo nivel, si no es que están en baja. Eugene Kuhn, director de Relaciones Públicas de la Sociedad Física Americana, dijo que en la física no llegamos ni cercanamente a tener gente de primera clase. El Dr. Sidney Ingram, vicepresidente de Engineering Manpower Commissions, dijo que la situación es absolutamente única en la historia de la civilización occidental. Esta noticia no ocupó ningún lugar importante en nuestra prensa. Refleja los primeros síntomas de preocupación en torno a una situación que todavía puede estar oculta al público en general. Pero la misma situación en Gran Bretaña se ha vuelto tan obvia que ya no se puede ocultar y se discute en términos de titulares. Los británicos han acuñado un nombre para esto, lo llaman fuga de cerebros. Permítaseme recordarle, a modo de explicación, que en la rebelión de Atlas, Yongal afirma, refiriéndose a la huelga, he hecho por plan e intención lo que se ha hecho a lo largo de la historia por omisión silenciosa, y enumera las diversas formas en las cuales hombres excepcionales habían perecido, en las cuales la inteligencia había iniciado una huelga contra la tiranía psicológica, desertando de cualquier sociedad mística altruista colectivista. También puede recordar la descripción de Dagny hace de Galt antes de conocerlo y que más tarde él le repite a ella: el hombre que está acabando con los cerebros del mundo. No tengo la intención de insinuar que los británicos han plagiado mis palabras. Lo que es bastante más significativo es que no lo hicieron,
La mayor parte de ellos, indudablemente, nunca han leído La Rebelión de Atlas. Lo significativo es que se están enfrentando y están buscando identificar a tientas el mismo fenómeno. Cito de un hecho noticioso de New York Times del 11 de febrero de 1964. El Partido Laborista está pidiendo un estudio gubernamental acerca de la emigración de científicos británicos a Estados Unidos, un problema aquí conocido como la fuga de cerebros. La decisión del laborismo siguió la divulgación acerca de que el profesor Ian Bush y su equipo de investigación dejan Birmingham University para dirigirse a Worcester Foundation of Experimental Biology en Shrewsbury, Massachusetts. El profesor Bush, de 35 años, dirige el departamento de fisiología de Birmingham. Su equipo de 9 científicos ha estado investigando el tratamiento de enfermedades mentales con drogas. Esta noche se supo que un importante físico, el profesor Maurice Price, y uno de los mejores investigadores oncológicos, el Dr. Leonard Weiss, ocuparían puestos en Estados Unidos. Tom Dalyell, un portavoz laborista en materia científica, preguntó si el primer ministro, Sir Allen Douglas Home, nombrará una comisión real para considerar el problema integral de la formación, reclutamiento y retención del elemento humano científico para el servicio en Gran Bretaña. La decisión del profesor Bush fue considerada trágica por Sir George Pickering, presidente de la Asociación Médica Británica. Este describió al profesor como el alumno más genial que haya tenido y una de las personas más geniales que haya conocido. De The New York Times, del 12 de febrero, el furor sobre la pérdida de talento científico de Gran Bretaña se intensificó hoy cuando un físico teórico de avanzada dijo que se iba a Estados Unidos. El Dr. John Anthony Poble, superintendente de la División de Física Básica en Laboratorio Nacional de Física, dijo que se iba a Carnegie Institute of Technology en Pittsburgh en cuestión de un mes. Los periódicos de la tarde usaron grandes titulares para reportar el asunto. El 13º caso similar desde el fin de semana pasado. El titular de primera plana de un diario decía: otra baja en la fuga de cerebros. De The New York Times, del 13 de febrero. Con el anuncio que tuvo lugar hoy de la partida inminente de al menos 5 científicos más de Gran Bretaña, la nación comenzó a buscar con nueva preocupación las causas de fondo del éxodo. La crónica mencionó a 2 de los científicos que se marchan: el Dr. Ray Gearing, de 34 años, profesor adjunto de anatomía en University College, Londres, y también del University College, el Dr. Eric Shooter, 39, profesor asistente de bioquímica. De The New York Times, del 16 de febrero. Con Gran Bretaña en gran preocupación sobre la constante partida de sus científicos, la nación otra vez va en busca de las causas del éxodo y los imperativos remedios. La fuga de cerebros, tal como se llama aquí la emigración de científicos, no es nueva para Gran Bretaña. Por décadas, las universidades extranjeras y otras instituciones de aprendizaje e investigación, especialmente de Estados Unidos, han estado sacando talento científico de Gran Bretaña. En el último año académico, Gran Bretaña perdió a 160 profesores universitarios experimentados, aproximadamente 60 de ellos en los Estados Unidos, según una encuesta pública por la Asociación de Profesores Universitarios. Los científicos británicos con doctorados recién obtenidos han venido dejando el país en forma permanente a una tasa al menos de 140 al año, según un informe de la Sociedad Real el año pasado. Esto representaría aproximadamente el 12% de la producción de la nación. Más comúnmente, los científicos que se van en forma permanente explican que los fondos disponibles para equipamiento y personal de investigación en Estados Unidos no puede igualarse en Gran Bretaña. Algunos dicen francamente que les llama la atención los sueldos 2 o 3 veces más altos que los que obtiene en Gran Bretaña, y también por lo que consideran un mayor aprecio general en Estados Unidos por sus logros y esfuerzos científicos.
Otros se quejan de la escasez de puestos de mayor categoría en las universidades, acerca de la selva administrativa a través de la cual deben pasar los estipendios de investigación en Gran Bretaña y acerca de lo que llaman la mano mezquina y vigilante del Ministerio de Hacienda en todas las subvenciones universitarias. ¿Qué argumentos intelectuales les son ofrecidos a los científicos como incentivo para evitar que se vayan y qué remedios prácticos se están proponiendo? Quintin Hogg, secretario de Estado para la Educación y la Ciencia, apeló al patriotismo de los científicos para permanecer en casa. Es mejor ser británico que cualquier otra cosa, dijo. Una nota anterior de The New York Times, 31 de octubre de 1963, indicaba que un informe presentado por una comisión dirigida por Sir Booker Trent, jefe de gabinete, demanda rediseñar la estructura científica civil de Gran Bretaña y aumentar los poderes del Ministerio de Ciencia. Hay, claro está, una gran cantidad de indignación implícita y explícita contra la riqueza y las grandes empresas estadounidenses que los británicos parecen estimar como los principales culpables por la fuga de su talento científico. Ahora quiero llamar su atención hacia dos hechos significativos: la edad y las profesiones de los científicos que se mencionaron en estas crónicas. La mayor parte de ellos están en los 30 años, la mayor parte de ellos están vinculada con la medicina teórica. La medicina socializada es una institución establecida del sistema político de Gran Bretaña. ¿Qué futuro serían capaces de lograr los jóvenes genios bajo una medicina socializada? Saque sus conclusiones acerca de las causas de la fuga de cerebros, acerca del bienestar futuro de quienes son dejados de lado por el estado de bienestar y acerca del papel de la mente en la existencia del hombre. La próxima vez que oiga o lea informes acerca del éxito de la medicina socializada en Gran Bretaña y en los otros estados asistencialistas de Europa, informes generados por mentes superficiales, atadas a lo concreto y que no pueden ver más allá del alcance del momento y que declaran que no observan cambios en la eficiencia concienzuda de los medios de familia, recuerde que la fuente de la eficiencia, conocimiento y poder de los médicos de familia descansa en los laboratorios de teoría médica, y que esas fuentes se secan. Este es el precio real que un país paga por la medicina socializada, un precio que no aparece en las planillas de costos de los planificadores estatales, pero que no tardarán en aparecer en la realidad. Actualmente, nos rezagamos detrás de la Gran Bretaña en el camino hacia el abismo colectivista, pero no por mucho. En estos últimos años, nuestros diarios han estado mencionando informes alarmantes sobre el estado del enrolamiento en nuestras facultades de medicina. Hubo un tiempo en el que estas facultades tenían mucho mayor número de solicitantes que el que podían aceptar, y solo los estudiantes más capaces, aquellos con las calificaciones académicas más altas y los mejores registros, tenían la posibilidad de ser admitidos. Hoy día, el número de solicitantes cae y, según algunos informes, pronto serán menos que el número de plazas disponibles en nuestras facultades de medicina. Considere el crecimiento de la medicina socializada en todo el mundo. Considere el plan Medicare en este país. Considere la huelga de los médicos canadienses en Saskatchewan y la huelga reciente de médicos en Bélgica. Considere el hecho de que en cada instancia la mayoría abrumadora de los médicos peleó contra la socialización y que el canibalismo moral de los estadistas no vaciló en forzarlos a la esclavitud a punta de pistola. El cuadro fue particularmente elocuente en Bélgica, con miles de doctores escapando sin mirar atrás, escapándose del país, con un gobierno supuestamente humanitario recurriendo a una medida cruda, nazi, militarista de recluta a los doctores en el ejército, para forzarlos a volver a la práctica. Considérelo y luego lea la declaración del Dr. Hendrick en la rebelión de Atlas, el cirujano que se declaró en huelga en señal de protesta contra la medicina socializada. Me sentía extraño, con frecuencia, ante la seguridad con que otros solían afirmar su derecho a esclavizarme, a controlar mi trabajo, a forzar mi voluntad, a violar mi conciencia y a sofocar mi mente. Sin embargo, ¿de quién dependen ellos cuando están tendidos sobre una mesa de operaciones bajo mis manos?
Esa es la pregunta que debería hacerle formulada a los altruistas tratantes de esclavos de Bélgica. La próxima vez que oiga un debate sobre Medicare, échele algún pensamiento al futuro, en particular al futuro de sus niños, que vivirán en una época en la cual los mejores cerebros disponibles ya no querrán escoger estudiar medicina. Ragnar Daneskjöld, el pirata de la rebelión de Atlas, dijo que él peleaba contra la idea de que la necesidad es un ídolo sagrado que requiere sacrificios humanos, que las necesidades de algunos es la cuchilla de la guillotina pendiente sobre otros, que todos debemos poner nuestro trabajo, nuestras esperanzas, nuestros planes y esfuerzos a merced del momento en que la guillotina nos caiga encima y aceptar que la magnitud de nuestra capacidad es la magnitud del peligro que corremos, de modo que el éxito nos decapita, mientras el fracaso nos daría el derecho a tirar de la cuerda. Esta es la esencia de la moral del altruismo. Cuanto más grande el logro de un hombre, más grande la necesidad que la sociedad tiene de él, más cruel es el tratamiento que recibe y más cerca llega él al estatus de un animal de sacrificio. Los empresarios, quienes nos proveen de los medios de vida, con trabajos, con dispositivos que ahorran esfuerzos, con comodidades modernas, con un nivel de vida siempre en aumento, son los hombres más inmediata y urgentemente necesitados por la sociedad. Han sido las primeras víctimas, los chivos expiatorios odiados, calumniados, denunciados, explotados por el eje místico altruista colectivista. Los médicos son los siguientes. Es precisamente porque sus servicios son tan crucialmente importantes y tan desesperadamente necesarios que los médicos son ahora los blancos de ataque de los altruistas a escala mundial. En lo que se refiere a la condición actual de los empresarios, déjeme mencionar lo siguiente. Después de terminar la rebelión de Atlas, la sometí en prueba de galeras a un experto en ferrocarriles para una revisión técnica. La primera pregunta que me formuló después de haberlo leído: ¿se percata usted de que todas las leyes y las directivas que usted inventó ya se encuentran en nuestros libros estatuarios? Sí, contesté, me doy cuenta. Y eso es lo que quiero que adviertan mis lectores. En mi novela presenté estas cuestiones en términos de abstracciones que expresan la esencia de los controles gubernamentales y de la legislación dirigista en cualquier tiempo y país. Pero los principios de cada edicto y cada directiva presentados en La Rebelión de Atlas, como la Ley de Igualación de Oportunidades o la Directiva 10-289, puede hallarse en formas menos elaboradas en nuestras leyes antimonopolios. En esa acumulación de estatutos no objetivos, indefinibles, imposibles de juzgar, encontrará cada variante para penalizar la habilidad por ser lo que es, para penalizar el éxito por ser exitoso, sacrificar el genio productivo a las demandas de la mediocridad envidiosa. Encontrará leyes tales como la disolución forzada de empresas de envergadura o la separación de las compañías de sus subsidiarias, que es mi ley de igualación de oportunidades. El acto de forzar a organizaciones establecidas a competir las instalaciones que les llevó años crear, el licenciamiento compulsivo o la confiscación directa de patentes y, en la cumbre de esto último, la orden de que las víctimas le enseñen a sus propios competidores cómo usar esas patentes. Lo único que todavía sigue entre nosotros y el nivel de desintegración social que presenté en la rebelión de Atlas es el hecho de que los partidarios del estatismo no se atreven a implementar las leyes antimonopolios hasta el máximo de su poder. Pero la potencia está allí, y se puede observar el proceso de aceleración de su aplicación ensanchándose año tras año. Ahora usted podría pensar, sin embargo, que el plan de unificación ferroviaria y el plan de unificación siderúrgica que introduje hacia el final de la rebelión de Atlas no tiene equivalente en la vida real. Yo también pensé lo mismo. Los inventé como un desarrollo dictado por la lógica de los hechos para ilustrar las últimas etapas del colapso de una sociedad.
Estos dos planes fueron típicos dispositivos colectivistas para ayudar a los miembros más débiles de una industria a expensas de los más fuertes, obligándolos a poner sus recursos en un fondo común. Pensé que estos planes estaban un poco delante de nuestro tiempo. Estaba equivocada. Cito de una noticia del 17 de marzo de 1964. Las 3 cadenas de televisión han sido inquiridas por el gobierno federal para considerar un plan tentativo bajo el cual cada una entregaría una parte de sus programas a canales existentes o nuevos que podrían estar operando con una desventaja competitiva. Una sugerencia amigable, también puesta a discusión por la Comisión de Comunicaciones Federales, obligaría a algunas emisoras ahora afiliadas en una red a aceptar su afiliación con una cadena alternativa. Las propuestas que en efecto apelan a los que tienen de la industria televisiva para ayudar a los que no tienen provocaron agotadoras objeciones durante el fin de semana en Columbia Broadcasting System. El pensamiento detrás de las propuestas de la FCC es ayudar a sostener estaciones de frecuencia modulada existentes y promover el comienzo de otras, garantizándole los recursos de programas que conquistarían a la audiencia. La mayoría de los anunciantes por lo general prefieren a las más poderosas y de más alta frecuencia. Bajo las controversiales propuestas, el fondo común de programas se repetiría entre 2 estaciones, VHF y una estación, UHF. La supuesta justificación de estas propuestas es el deseo de corregir el desequilibrio competitivo. Ahora observe la situación al día de hoy en la esfera del trabajo. En La rebelión de Atlas, mostré un tiempo de escasez desesperada de transporte, debido a la escasez de fuerza, motriz, vías y combustible. A los ferrocarriles del país se les ordenó poner en funcionamiento trenes más cortos y más lentos. Hoy, en una época en la cual los ferrocarriles perecen, con la mayor parte de ellos al borde de la bancarrota, los gremios ferroviarios exigen que se preserven creando sin censuras prácticas, o sea, trabajos inútiles e innecesarios, y con trabajo y reglas de juego anticuadas. Los comentarios de la prensa sobre este asunto estaban mezclados, pero una editorial merece atención especial por un momento. Es de Star Herald, de Camden, Nueva Jersey, del 16 de agosto de 1963 y me fue enviado por un admirador. Los generadores de dinero, los líderes comerciales poderosos de Estados Unidos, no se han dado cuenta de que la prosperidad puede ser inhumana. No han comprendido que las personas tienen prioridad sobre las ganancias. La ambición y la búsqueda de ganancias es algo bueno, incita al hombre a logros superiores, pero debe ser atemperado por la consideración de la sociedad y sus miembros. Debe ser desacelerada a la luz de las necesidades humanas. Estos son los pensamientos que nos molestan cuando consideramos cuidadosamente el estancamiento del ferrocarril. Lloran pidiendo sin censuras. Como un grito de guerra, los gerentes de los ferrocarriles han insistido en eliminar decenas de miles de trabajos. Trabajos que son los sostenes de hogares. Trabajos que significan la diferencia entre el sentimiento de un hombre dignificado o inútil. Antes de que usted vote afirmativamente por tal progreso doloroso, imagínese a su marido, hermano o padre como uno de aquellos destinados a ser sacrificados en el altar del progreso. Mucho mejor, en nuestra perspectiva, hacer que el gobierno nacionalice los ferrocarriles e impida otro desastre humano en su camino de una sola vía para obtener utilidades a expensas de los humanos. Esta editorial no tenía firma, pero mi admirador anónimo había escrito sobre él en letras mayúsculas trazadas a lápiz. ¿Por Eugene Lawson? Esta clase de actitud humanitaria no está dirigida contra las ganancias, sino contra el logro. No está dirigida contra los ricos, sino contra los competentes. ¿Usted cree que las únicas víctimas del eje místico altruista colectivista son unos pocos hombres excepcionales en lo alto de la pirámide social, hombres de genio financiero e intelectual? Aquí hay un recorte viejo de mi archivo del horror, un hecho noticioso fechado años atrás.
Gran Bretaña está actualmente agitada por la historia de un joven minero de carbón que ha dejado su puesto por impedirle a 2000 mineros iniciar una huelga de Doncaster. Anna Bulmer, 31, se metió en problemas con sus compañeros de trabajo al terminar la tarea de una semana con 3 horas de anticipación. En lugar de sentarse por 3 horas, puso en acción una tarea nueva. Más de 2000 mineros tuvieron una reunión el domingo pasado para objetar que trabajaran tan duro. Exigieron que este obrero sea degradado por 3 meses y que su paga sea recortada de $36 a la semana a $25. Bulmer dejó su puesto para poner fin a las crisis, con la declaración de que siempre ha sido su creencia que un hombre debería hacer una jornada diaria completa por un jornal completo. Los funcionarios de las minas, dirigidas por el gobierno, dicen que el asunto es decisión de los gremios. Pregúntese, ¿qué será de ese joven en el futuro? ¿Cuánto tiempo conservará su integridad y su ambición sin saber que le traerá castigos en lugar de recompensas? ¿Continuará ejerciendo su habilidad si es relegado por tenerla? Esta es la forma en que una nación pierde a los mejores de sus hombres. ¿Recuerda la escasez en la rebelión de Atlas, cuando Hank Readern finalmente decidió declararse en huelga? El colmo, que dejó en claro la situación para él, fue la declaración de James Taggart, de que él, Readern, siempre encontraría una forma para hacer algo, aun haciendo frente a las demandas más irracionales e imposibles. Compare eso con la siguiente cita en una noticia del 28 de diciembre de 1959, que es una declaración de Michelle Quill, titular del Sindicato de Trabajadores del Transporte, haciendo comentarios sobre una huelga que amenazaba el tránsito de la ciudad. Mucha gente piensa que llevamos esto hasta el límite, pero ocurre que cada vez que fuimos hasta el fondo, siempre había algo allí. En los capítulos finales de La Rebelión de Atlas, escribí la situación laboral del país como sigue. Queremos gente. Este ruego empezó a martillar cada vez con mayor insistencia sobre los escritorios de la Oficina de Unificación desde todos los rincones de un país asolado por la desocupación, sin que quienes rogaban ni la oficina se atreviesen a añadir la peligrosa palabra que implicaba aquel grito. Queremos gente capaz. Un editorial de Burroughs del 29 de julio de 1963 menciona: la escasez creciente de trabajadores calificados, como lo advirtió el Dr. Arthur Burns en una crítica reciente a las estadísticas oficiales de desempleo, la extensa escasez de científicos, maestros, ingenieros, médicos, enfermeras, mecanógrafos, estenógrafos, técnicos de automotores y de televisión, sastres y sirvientes domésticos. ¿Recuerda la historia del desastre de la cosecha de Minnesota en La Rebelión de Atlas? Un cultivo rebosante de trigo se pudrió al costado del camino. En torno a asilos demasiado llenos y elevadores de granos, por falta de vagones de carga en el ferrocarril que, por orden gubernamental, habían sido enviados para llevar una cosecha de soja. El siguiente hecho noticioso es el Chicago Sun-Times del 2 de noviembre de 1962. Los funcionarios agrícolas de Illinois y los distribuidores de granos se reunieron el jueves en un esfuerzo por aliviar la aguda escasez de vagones de carga que amenaza la rebosante cosecha de granos del Medio Oeste. La agricultura y los distribuidores de granos estaban de acuerdo en que la escasez de vagones cerrados se habían vuelto crítica y veían poca esperanza de alivio por al menos 2 semanas. Algunos operadores de elevadores de granos mostraron las fotos de los montones de maíz apilados en la tierra cerca de los elevadores tapados de maíz que no podían enviarse. La escasez de vagones cerrados fue atribuido a la cosecha de 3 cultivos mayores. Al mismo tiempo, este año, el maíz, la soja y el mijo. Además, ha habido movimientos masivos del grano poseído por el gobierno. En la rebelión de Atlas, Ragnar Dannenschol denunció a Robin Hood como la imagen particular del mal que él quiso destruir en las mentes de los hombres.
Es el símbolo de la idea de que la necesidad y no el logro es la fuente de todo derecho, que no tenemos que producir sino solo necesidad, que no es lo ganado lo que nos pertenece, sino lo que no hemos ganado. Nunca sabré si Ragnar fue o no la inspiración de un artículo que denunciaba a Robin Hood, aparecido el año pasado en una publicación británica llamada Justice of Peace and Local Government Review, una revista de temas judiciales y policiales. La ocasión para el artículo fue la recreación del festival Robin Hood. Habiendo aparecido el hecho, dice el artículo, de que las cruzadas de este legendario héroe estaban principalmente interesadas por robar a los ricos bajo el motivo falaz de dar a los pobres, una función que, en los tiempos actuales, ha sido tomada por el Estado asistencial. Es cuestión de cierta duda si un festival Robin Hood no es contrario a la política pública. Más ahora llegamos a una composición que supera cualquier cosa presentada en La Rebelión de Atlas. Admito que habría sido incapaz de inventarlo y que no importa cuán baja sea mi estimación de las mentalidades altruistas colectivistas, y es muy baja, pero no lo habría creído posible. No es ficción, es una noticia que apareció el 23 de marzo de 1964 en la primera página de The New York Times. Cada estadounidense debería tener garantizado un ingreso adecuado como una cuestión de derecho, ya sea que trabaje o no, exigió hoy un grupo de 32 miembros llamado Comité Ad Hoc de la Triple Revolución. Las tres revoluciones listadas en su declaración, que fue enviada al presidente Johnson, son la revolución cibernética, la revolución armamentística y la revolución de los derechos humanos. El problema fundamental planteado por la revolución cibernética en Estados Unidos es que invalida el mecanismo general hasta ahora utilizado para asegurar los derechos de las personas como consumidores, dijo el comité. Hasta este momento, continuó, los recursos económicos han sido distribuidos en base a las contribuciones a la producción, con máquinas y hombres compitiendo por el empleo en términos bastante similares. En el sistema cibernético en vías de desarrollo se puede lograr una producción potencialmente limitada mediante sistemas de máquinas que requerirán poca intervención de los seres humanos. La continuidad del ingreso a través de la conexión de tareas como único mecanismo central para asignar la demanda efectiva para garantizar el derecho a consumir ahora actúa como freno principal en la aptitud casi ilimitada de un sistema productivo cibernético. El comité urgió que la conexión sea quebrada por un compromiso rotundo de la sociedad para proveer, a través de sus apropiadas instituciones legales y gubernamentales, a cada individuo y cada familia con un ingreso adecuado como una cuestión de derecho. ¿Para ser provisto por quién? Silencio. Uno esperaría que una proclama de esta clase sea emitida por un grupo de chiflados pueblerinos disociados de la realidad y de cualquier conocimiento de la economía, o esperaría que eso sea expendido por un grupo de agitadores con el objeto de incitar a los más humildes integrantes de la población a la violencia contra cualquier empresa que posea una computadora y así los despojes de su derecho a consumir. Pero ese no era el caso. Este anuncio fue emitido por un grupo de profesores, economistas, educadores, escritores y otros intelectuales. Lo atemorizante es que recibió la atención de la primera página y eso aparentemente alentó a personas que están dispuestas a estimularlo como dentro de los límites del debate civilizado, aparentemente como un síntoma del estado presente de nuestra cultura civilizada. ¿Cuál es el ambiente cultural de nuestros días? Vea si la siguiente descripción lo satisface. Cito de La Rebelión de Atlas, de un pasaje referente a una serie de crecientes desastres y catástrofes. Los periódicos no lo mencionaban, y los editoriales seguían hablando de la abnegación como camino para el progreso futuro, del sacrificio como moral imperativa, de la avaricia como el enemigo de todos, del amor como solución. Sus frases gastadas tenían el enfermizo y dulzón aroma del éter de los hospitales. Por todo el país se expandían rumores entre murmullos de cínico terror. No obstante, la gente leía los periódicos y actuaba como si creyera en lo que estaba leyendo.
Las personas competían entre sí por mantener silencio total, fingiendo cada cual no saber lo que sabía y, además, se esforzaban por creer que lo no informado era lo irreal. Todo transcurría como si un volcán hubiese entrado en erupción, y quienes vivían en las faldas del mismo ignoraban las súbitas fisuras, las negras fumarolas, los arroyos hirvientes, y siguieran creyendo que su único peligro residía en aceptar la naturaleza de dichos síntomas. El propósito de discutir esto hoy no fue para autoalabarme ni para dejarlos con la impresión de que poseo algún místico don profético, sino para demostrar el exacto opuesto, que ese don no es místico. En contra de los puntos de vista prevalecientes de los supuestos estudiosos del presente, la historia no es un caos incomprensible regido por el azar y el antojo. Las tendencias a largo plazo pueden ser previstas y pueden variar. Los hombres no son criaturas indefensas, ciegas, condenadas llevadas a la destrucción por fuerzas incomprensibles que están más allá de su control. Hay solo un poder que determina el curso de la historia, tal como determina el curso de cada vida individual, el poder de la facultad racional del hombre, el poder de las ideas. Si usted conoce las convicciones de un hombre, puede predecir sus acciones. Si usted comprende la filosofía dominante de una sociedad, puede predecir su curso. Pero las convicciones y la filosofía son cuestiones abiertas a la elección del hombre. No hay una necesidad histórica, fatalista y predeterminada. La rebelión de Atlas no es la profecía de nuestra destrucción inevitable, sino un manifiesto de nuestro poder para evitarla, si es que elegimos cambiar nuestro curso. Es la filosofía del eje místico altruista colectivista la que nos ha llevado a nuestro estado actual y nos lleva hacia un final como el de la sociedad presentada en La rebelión de Atlas. Es solo la filosofía del eje razón-individualismo-capitalismo la que nos puede salvar y nos puede llevar, en lugar de eso, hacia la Atlántida proyectada en las últimas 2 páginas de mi novela. Dado que los hombres tienen libre albedrío, nadie puede predecir con seguridad el resultado de un conflicto ideológico ni cuánto tiempo durará tal conflicto. Es demasiado temprano decir qué elección tomará este país. Puedo decir solamente que si parte del propósito de la rebelión de Atlas fue impedirlo y volverse profético, hay muchos signos para señalar que tiene éxito en ese propósito. Postdata. Más de un año después de escribir este artículo, ocurrió un evento digno de ser registrado aquí. En el último capítulo de La rebelión de Atlas, donde se describe el colapso del mando de los colectivistas, está en el siguiente párrafo. El avión estaba por encima de las cumbres de los rascacielos cuando repentinamente, con la brusquedad de un escalofrío, como si la tierra se hubiera dividido para engullirla, la ciudad desapareció de la faz de la tierra. Les tomó un momento darse cuenta de que el pánico había alcanzado las estaciones de energía y que las luces de Nueva York se habían apagado. El 9 de noviembre de 1965, todas las luces de Nueva York y de los estados de la costa atlántica se apagaron. La situación no fue exactamente paralela a la de mi historia, pero una gran cantidad de lectores reconocieron el significado simbólico del acontecimiento. Cito una cierta cantidad de cartas y telegramas que recibí en los pocos días siguientes. Un telegrama de Austin, Texas, firmado por una cantidad de nombres. Creímos que usted dijo que la novela no era profética. Un telegrama de Marion, Wisconsin, hay un John Galt. De una carta de Indianápolis, pero ni siquiera eso causó pánico, ¿verdad, señora Rand? Es simplemente la misma vieja incompetencia e irresponsabilidad. Las colisiones de trenes, etc., nos han sacado una risita, pero esta profecía también trae un escalofrío. Una nota de Dundee, Escocia. No podía evitar pensar en su libro, La rebelión de Atlas, cuando vi en televisión a Nueva York sin sus luces, viendo en la pantalla los desfiladeros negros de los edificios y las luces bajas de los autos tratando de encontrar una salida. De Memphis,
Tennessee. Una carta postal enviada por su madre a un lector que me la reenvió. Yo simplemente tenía que transmitir esto. Anoche en el apagón, en el nordeste, una amiga me llamó y preguntó si tú estabas allí. Yo le dije que no, y ella dijo, bueno, lo siento. Quería preguntarle si Atlas se había revelado. Una nota de Chicago. Esperamos impacientes la única explicación racional del apagón, del 11 de junio de 1965. Este es John Galt hablando.